Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y les doy una cordial bienvenida a nuestro tiempo de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Estamos ya en el libro de Éxodo, en el segundo ciclo. Hemos avanzado en los primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 y parcialmente el capítulo 3. Este capítulo 3, por supuesto, necesitamos verlo con gran detenimiento porque el capítulo 3 puntualmente nos habla del llamamiento. Por favor, escríbalo en un título grande en su agenda de notas, el llamamiento. Muchos, absolutamente muchos de nosotros recordamos con cierto detalle el momento particular en el cual Dios nos ha llamado al ministerio. Recordemos que la palabra ministerio significa servicio. Ministerio no significa popularidad, ministerio no significa rating, ministerio no significa enriquecimiento, ministerio no significa vanaglorias de ninguna manera. Ministerio significa humildad y servicio. ¿Qué distingue el ministerio de Yeshua? Humildad. ¿Qué distingue el ministerio de Moisés? Humildad, servicio. Así es que en el capítulo 3 veníamos mencionando cómo después de la huida de Moisés, de toda aquella preparación académica importante en la vida, en la casa y en la familia del faraón, ahora, después de estos primeros 40 años, pasa sus siguientes 40 años en el desierto, considerándolo como un pastor de ovejas. Y en este proceso del pastor de ovejas se suceden cosas muy interesantes. Cuánta academia, cuánta preparación, cuántos títulos, cuántos honores. Y definitivamente el Señor dice: lo siento, Moisés, veo que te has preparado extraordinariamente bien en el conocimiento del hombre, pero no me sirves para el propósito al cual yo te he llamado. De tal manera que saldrás al desierto y pastoreando las ovejas en una actitud muy humilde. Ovejas que, entre otras cosas, según el relato dice, ni siquiera eran de él, porque dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián. Es decir, que ni siquiera el rebaño era su rebaño, eran las ovejas de su suegro. Es decir, que él trabajaba, de alguna manera, por así decirlo, trabajaba para su suegro. Es interesante, repito, porque no hay en toda la Biblia un llamamiento tan detallado, y por supuesto del cual tenemos tanto que aprender. En la vida de la Biblia, Moisés, el Señor se tomó el tiempo de relatarnos, de narrarnos punto a punto de qué manera Dios hace ese llamamiento. Y esto es importante para ti, es importante para mí. ¿Por qué? Porque evidentemente vemos que en este propósito de Éxodo, Dios no utiliza a Moisés, aunque él en sus primeros años, lo vimos en los primeros versículos, en el verso 11, en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Vio a su pueblo hebreo en duras tareas. Ya él tenía en su corazón que era necesario entrar a trabajar en un tiempo de libertad. Se requería con urgencia que el pueblo hebreo fuera libre. Y ya Moisés empieza a actuar. Repito, lo vemos y permítanme que lo repita porque es muy importante, cómo golpea a un hombre egipcio y le causa la muerte. Luego, posteriormente, se encuentra con dos de sus hermanos, dos hebreos, riñendo, peleándose entre sí, y les pregunta por qué están en esta situación, y ellos le contestan: ¿eres tú acaso juez? ¿Quién te puso en orden, en disposición de decirnos qué debemos o no debemos hacer? Todo esto nos implica la intención de Moisés de justicia, del querer trabajar en una organización de tal manera que el pueblo hebreo saliera de esa condición. Por favor, dígalo conmigo: salir de la condición de esclavo. Es muy importante esta expresión y permítame hacer claridad en ella. Moisés, naciendo en una condición hebrea,
hijo de Jocabed y de Amram, desde muy niño, amamentado por su madre, pero posteriormente educado, establecido y formado en la casa del faraón, por supuesto el pensamiento, por favor escríbalo, el pensamiento de Moisés no era un pensamiento de esclavitud. Por favor, escriba esta frase. Le voy a dar un minuto para que lo escriba. El pensamiento, ¿cuál es tu manera de pensar? Porque según tu manera de pensar, será tu manera de vivir. Escríbalo, por favor. El pensamiento de Moisés no era un pensamiento de esclavo. Todo su pueblo alrededor vivían en esclavitud. Mucho más adelante en los textos veremos cómo incluso con el tiempo le reclaman a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de aquel pueblo Egipto? Donde finalmente en medio de la esclavitud y en medio de las jornadas y de las cargas y de las hambrunas, pues estábamos aún mejor allá que en la condición que estamos ahora en el desierto. ¿Por qué? Porque el pensamiento del pueblo era un pensamiento de esclavitud. Era un pensamiento de las obras, era un pensamiento en el que hoy muchos decimos, ahí estamos bien, yo creo que así como vamos, pues ahí vamos. Ese no era el pensamiento de Moisés. Moisés se caracterizaba por un pensamiento de libertad, por un pensamiento de justicia, por un pensamiento de equidad. Sin embargo, repito, Dios no lo tomó en sus primeros 40 años, cuando, repito, incluso la Biblia nos menciona que era un hombre muy práctico, muy preparado, muy capacitado, con gran habilidad en todo cuanto hacía. Esto es muy importante, repito, porque vemos cómo ahora el Señor lo lleva 40 años más. Es decir, que realmente el llamamiento de Moisés se produce a los 80 años. Si yo te digo a ti, joven, que me escuchas, que el Señor te va a llamar al ministerio a los 80 años, muchos de nosotros diremos, pues ni para qué esperar ese tiempo, porque cuando lleguemos a esa edad seguramente ya no serviremos absolutamente para nada. Pero Dios no tiene el tiempo, si son 40 o son 80, Dios te llama y te delegará un ministerio en el tiempo de Dios, porque recordemos que el tiempo de Dios es perfecto. De tal manera que en este proceso vemos que Moisés hace la primera pregunta. El Señor le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esta expresión tierra santa no es que Egipto sea tierra santa, es que precisamente el lugar donde se encuentra en este momento Moisés y sus ovejas era el lugar más distante al que Moisés había podido llegar en ese desierto, llevando estas ovejas buscando pastos. En aquel lugar distante, en aquel lugar apartado, en aquel lugar santo, porque ningún pie había pisado esta tierra, tierra santa, no había sido pisada por hombre, de tal manera que en ese lugar Dios ya tenía una visitación, un momento oportuno para hablar con Moisés. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Preste mucha atención, mi hermano, a esta expresión del verso 6, varón, mujer que me escuchas ahora, porque cuando fuiste llamado al ministerio, debes tener claridad en tu corazón. ¿Quién te llamó? Por favor, ¿quién te llamó? ¿Te autollamaste? ¿Te autoproclamaste? ¿Te llamó un amigo, un vecino? Alguien dijo, necesitamos a alguien aquí para que sirva en esto. Y bueno, yo puedo ser. Aquí lo importante que vemos en el verso 6 es que al momento del llamamiento de Moisés, lo primero que Dios le dice es, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Tenga presente este punto del verso 6, porque repito, hoy nos encontramos frente a tantos llamados y frente a tantos nombramientos y frente a tantos concilios y frente a tantas doctrinas y frente a tantas teorías en las que muy seguramente muchos ni siquiera han sido llamados. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el Dios que hoy te está llamando. Y le dice,
Es más, es tan importante esta expresión del verso 6 que dice que Moisés cubrió su rostro del temor, de la honra, del respeto que pudo sentir al ver y escuchar esa voz de Dios. Dijo luego Dios: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. La primera vez después de tantos años, que por primera vez después de la muerte del faraón, el pueblo hebreo se pone de rodillas, clama, ora, intercede y proclama al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, para empezar a salir de este proceso. Y dice la palabra: he decidido para librar de las manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye leche y miel. Esta expresión de una tierra que fluye leche y miel nos habla de la palabra, una tierra donde la Torá, una tierra donde la palabra viva, eficaz y penetrante sea esparcida, sea el alimento dulce, sea el alimento que nos nutre. Y dice entonces: el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto opresión con la que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, quedamos en este texto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a tu pueblo y a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios nos ha escogido, te ha escogido por una razón particular. No es porque seas muy simpático o muy agradable o de tal país o que tengas ciertos títulos o acontecimientos desde algún punto de vista económico o capitalista o intelectual. Porque precisamente vimos que Dios tuvo que limpiar todo este contexto en la vida de Moisés. Aquí se trata de que Dios ya tenía un plan preparado y había escogido este tiempo, 80 años después del nacimiento de Moisés, después de que este pueblo clama por su libertad, para que Dios se incline y escuche esa petición. ¿Quién soy yo? El gran yo soy. Responde Dios a Moisés y le dice: yo soy el que soy, yo soy el único, yo soy tu proveedor, yo soy tu guardador, yo soy tu alimento, yo soy tu respirar, yo soy tu diario vivir, yo soy tu caminar, yo soy tu pan, yo soy el agua, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Quién es el Dios que te llamó? ¿El Dios de un concilio? ¿El Dios de un amigo? ¿El Dios que te autoproclamó? ¿O es el Dios todopoderoso quien ha hecho el llamado a tu vida? Muy importante que tengamos presente esto. Dios nos lleva a ciertos rincones, permítame usar la expresión rincones, es decir, a ciertos alejamientos, cuando sentimos que todo pareciera que no funciona, cuando pareciera ser que llegamos a una puerta sin salida. En ese preciso lugar, cuando parece ser que ya no hay nada más hacia dónde bajar porque el piso se nos ha terminado, en ese lugar Dios te dice: ahora, en esta condición, quiero hablar contigo porque te he escogido y te he llamado para un propósito. Dice la expresión que Moisés, estando en tierra lejana, en el desierto, en un monte llamado Sinaí, en el monte Horeb, en el monte de Dios, precisamente allí Dios le dirige la palabra después de 200 años, una palabra profética a Moisés. Así es que en este lugar, mis amados hermanos, nos damos cuenta cómo Moisés se acerca a esa zarza, mira, llama la atención, está en shock con lo que está sucediendo, pero se produce el llamamiento y hay una palabra de revelación. Entonces dice, para continuar con los textos a continuación: yo sé, dice Jehová, que el rey de Egipto no os dejará ir por mano fuerte. Esto es muy interesante porque Dios le está diciendo a Moisés que debe ir, tomar su vara, y con esta vara se producirán obras, se harán milagros sobrenaturales que difícilmente el pueblo podrá entender, no hay comprensión en ello. Sin embargo, suena muy interesante en el verso 18, dice la palabra: oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Yahweh, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Yahweh nuestro Dios.
Mas yo sé, dice Dios, que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Es muy interesante porque desde ya Dios le está anunciando a Moisés cuál es el plan. Tú vas a ir, no olvides tu vara, enviaré a Aarón para que hable por ti. Estarán tú y los ancianos rodeando a todo tu pueblo. Les dirán que el gran yo soy, el yo soy, está con ustedes, que vamos a salir de esta condición porque ustedes son mi pueblo. Aquí es la primera vez que habla Dios y dice, este es mi pueblo. Vamos a salir de esta condición de esclavitud. Pero ya le está advirtiendo a Moisés que el corazón de Faraón, Dios lo endurecerá. Y no será sino hasta que venga mano fuerte que él permitirá su salida. Es decir, vamos a ver entonces a continuación qué sucede. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Yahweh. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una serpiente, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó por la cola, y volvió la vara en su mano. Por eso creerán que se ha aparecido Yahweh, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Abraham, Dios. Y entonces dijo además, mete tu mano. Por favor, esta expresión del verso 6 en el capítulo 4. Dijo, mete tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Qué nos tipifica esta escena? Nos está tipificando cuando metemos esa mano en nuestro interior. Es una mano que sale totalmente llena de enfermedad, llena de inmundicia, porque lastimosamente eso es lo que hay en nuestro ser, el pecado. Pero Dios tiene el control sobre esa situación. Vuelve y mete tu mano, porque ahora cuando yo te he llamado, entonces tu mano dejará de ser leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano. Y aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Muy interesante. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y te las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas, y tomarás del río y se harán sangre en toda la tierra. Muy importante este punto. Este pueblo hebreo, si hay algo que debemos resaltar en ellos, evidentemente es que en el transcurrir de estos años en Egipto como esclavos, muy interesante, nunca, por favor escríbalo, 4 aspectos fundamentales, nunca cambiaron sus nombres, es decir, nunca adoptaron nombres de otra cultura, ninguna, de dioses paganos o algo por el estilo. Siempre conservaron su condición de hebreos, sus nombres auténticos, legítimos hebreos. Número 1. Número 2, conservaron siempre su condición del idioma. Verbo y gracia para lo que estamos viviendo hoy. En el caso nuestro como familia, residimos en una nación que no es nuestra patria de nacimiento. Nos encontramos ahora en los Estados Unidos ya por varios años. Y es muy importante ver cómo nuestra comunidad hispana, con sus hijos que han nacido en esta nación, tienen una gran dificultad en la comunicación porque estos niños crecieron con su segundo idioma, el inglés. Perdieron el idioma materno, perdieron el idioma del español. Y de hecho, con mucha frecuencia hablamos a nuestros hermanos en la congregación y les pedimos, por favor, hermanos, que sus hijos que nacieron en esta nación, gloria a ti, Padre, que nacieron aquí, no pierdan su raíz. Y esto lo menciono precisamente con el tema que estamos tratando. Este pueblo hebreo nunca perdió su lenguaje, el hebreo. Nunca perdió su condición de nombres hebreos. Esto es muy importante, repito, porque lo veremos más adelante el por qué lo estoy mencionando. Algo más, nunca se casaron con egipcios, a excepción de una persona que lo hizo y eso le fue terriblemente mal. La Biblia así lo relata. Pero la condición de ellos era no casarse, no mezclarse en esa condición con egipcios. Muy importante. Y nunca dijeron a los egipcios,
Nunca dijeron a los egipcios que se iban a ir de esta nación. Preste atención. El pueblo hebreo se había multiplicado en gran manera. En gran manera. Pero cuando ahora conocen que hay una oportunidad de salida, que ahora Dios ha preparado a un hombre llamado Moisés, y sé que estoy avanzando un poco en este tema y tenemos que ir en ciertos detalles, pero ahora nos daremos cuenta que este sentir de salir de esa esclavitud se extendió por toda la comunidad, por toda la nación hebrea, y sin embargo los egipcios hasta el momento nunca se enteraron de esta situación. Muy interesante. Avancemos entonces. ¿Qué sucede a partir del verso 14? Dice algo muy interesante. Verso 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo acaso Yahweh el que lo hizo? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debe enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: ¿no conozco yo acaso a tu hermano Aarón, levita, sacerdote levita, y que él habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte, y él al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Oh, qué precioso texto. Estoy Éxodo capítulo 4, verso 14. Moisés, en principio la Biblia nos habla y nos dice que era un hombre muy habilidoso en la manera de hablar, en su expresión. Sin embargo, en los siguientes 40 años como pastor de ovejas, pareciera ser que ya no tiene esa facilidad de hablar. Por lo menos ya no hablan los conceptos técnicos especializados. Ahora pues es pastor de ovejas. Su lenguaje tal vez se ha limitado en gran manera. Sin embargo, Dios le llama la atención y le dice: ¿no soy yo el que da acaso la vida, el oír, el ver, el hablar? ¿Cuál es tu problema, Moisés? Hoy te llevaré a tu hermano Aarón, y tu hermano Aarón, tocaré tu boca y tú hablarás y le dirás a tu hermano Aarón y él hablará por ti. ¡Qué extraordinario! Porque en este verso, particularmente en el verso 15, ahora nos damos cuenta que Aarón, hermano de Moisés, mayor que él en 3 años de edad, poco mayor que Moisés. Cuando Moisés nació, Aarón ya tenía 3 años, recordemos, y Miriam tenía 7. ¿Cómo llegamos a esas conclusiones? Al final de Éxodo, cuando nos indica en qué años murieron, nos daremos cuenta de estas matemáticas en la edad. Muy bien. Y al hablar a ti al pueblo, él te será en ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Es decir, ahora será el líder. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. ¿Cuán importante es la vara? ¿En qué te apoyas hoy? ¿En tu propia condición, en tu propia capacidad, en tus propios conocimientos? ¿O has aprendido después de muchos años de pasar al llamamiento a apoyarte en lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a hacer? Mis amados hermanos, cuando yo estoy compartiendo con ustedes esta enseñanza hoy, es una palabra que viene a mi corazón. ¿Por qué? Porque tal vez, tal cual como Moisés, así empezamos en nuestro ministerio, justamente mi esposa y yo. Hombres y para la gloria de mi Señor, que nos permitió prepararnos en las academias, en la universidad, prepararnos intelectualmente, y usamos el intelecto y la capacidad humana para desarrollar el ministerio, las estrategias del hombre, las posibilidades del crecimiento de la iglesia, del evangelismo. Y hoy vemos a tantos ministerios trabajando en proyectos y en planes estratégicos de crecimiento. Pero todo esto, dice el Señor, nada de esto sirve, porque soy yo el que da la dirección, soy yo el que dirige y toma la senda y les indica por dónde deben caminar. ¿Cuántos años tardamos para aprender esto? Por supuesto, mis amados hermanos, que tardamos muchos años para entender que solo Dios, solo la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios tiene el control. Hoy, después de muchos años, sabemos que nada se mueve sin su voluntad. Hoy, después de muchos años, sabemos: Dios, aquí estamos, heme aquí, tú ordenas, Señor, nosotros obedecemos. En este proceso, así
fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo lo que había pasado y le dijo que era necesario de volver a Egipto a visitar a sus hermanos. Y observen la respuesta tan extraordinaria de Jetro, el suegro de Moisés. Recordemos que Jetro era un sacerdote madianita y le dice: Moisés, ve en paz. Shalom, Jalem. Shalom Alejen, Moisés, ve. Es decir, le está ratificando ese encuentro, ese llamado que tienes de Dios. Es de Dios. Tengo la certeza en mi corazón que es de Dios. Por lo tanto, ve en paz, porque Dios está contigo. Dijo también Yahweh a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban matarte. Oh, esta expresión del verso 19 es extraordinaria. Recordemos que Moisés, después de la muerte del egipcio, el faraón ordenó la muerte de Moisés. Lo persiguieron y lo persiguieron y lo persiguieron y lo persiguieron tratando de matarle. Hoy Dios en el verso 19 le dice con absoluta claridad, subráyelo por favor, le dice: Moisés, ve y vuelve a Egipto, porque han muerto todos los que han procurado matarte. Por favor, preste mucha atención a este texto. Si alguno o algunos de los que intentaban matar a Moisés aún estuvieran con vida, Dios no le había dado esta orden de que Moisés partiera a Egipto. ¿Qué significa esto? En otras palabras, significa que para Dios es extraordinariamente importante tu vida. Es decir, que tú no puedes partir a una misión, a un propósito que crees que es de Dios, que sientes que es de Dios, pero si tú partes sin la orden de Dios, ten cuidado porque te están esperando los que quieren matarte. Aquí ya, al momento en el que Moisés recibe esa orden de Dios, observen, es una claridad extraordinaria del Padre y le dice: todos aquellos que procuraron matarte ya no existen, por lo tanto puedes ir en paz. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Verso 21, y dijo Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no dejará ir a mi pueblo. Vamos a llegar hasta este punto en el verso 21. Es decir, ahora Moisés tiene una comisión: ir a sacar a su pueblo de la esclavitud. El Señor le indica cómo lo debe hacer, en qué momento lo debe hacer. El Señor le entrega esa vara en la cual hay obras sobrenaturales que van a suceder. Pero sin embargo le advierte: cuando llegues a Egipto y hagas todo tal cual yo te he dicho que debes hacer, endureceré el corazón del faraón de tal manera que él no va a dejar que Israel salga de la cautividad. No entiendo esto. Me estás enviando a librar a mi pueblo de ese cautiverio, pero me estás diciendo que tú vas a endurecer el corazón de Faraón para que él no permita esa salida. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer esto? ¿Cuántas veces nosotros seguimos trabajando en nuestra capacidad, en nuestro razonamiento, en nuestro propio entendimiento y no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer? Esto me recuerda, para cerrar esta historia, aquel hombre pastor en la congregación se reúne con sus hombres, sus hombres más cercanos de oración en la iglesia, y pasa el tiempo de oración y el pastor está en un nivel profundo de oración y de adoración y de comunión con el Padre, y repentinamente se va en tanto en el Espíritu y ora y pasan los momentos, las horas y de pronto los hombres fueron saliendo, tenían ocupación que hacer y se empiezan a retirar. Al día siguiente, al punto y la hora de oración, el pastor les dice a sus hermanos: hermanos, ayer fue un tiempo maravilloso, tuve una presencia sobrenatural de Dios, vi una escalera por la cual yo subía hasta un nivel muy alto, y en ese nivel alto Dios me dijo que si alcanzaba con mi mano a tocar una paloma que giraba en torno a mí, entonces Él regresaría de nuevo a la tierra. Así es que hice todo el intento por alcanzarla, y cuando ya la tenía prácticamente en mi mano, en ese momento la escalera se desplomó. ¿Qué significa eso, pastor?, preguntaron los hombres de oración de la iglesia. Significa que en el momento en que cada uno de ustedes empezó a salir,
en ese momento la escalera se desplomó. ¿Qué significa todo esto? Que aquí vemos cómo Moisés necesita un equipo de gentes a su alrededor que lo rodeen, que lo apoyen, que él no entienda humanamente cómo es que Dios va a hacer esto, cómo es que tú me pides sacar al pueblo a la libertad, pero sin embargo vas a endurecer el corazón del faraón. Esa respuesta la tendremos entonces mañana en nuestro tiempo de estudio bíblico devocional. Vamos a dejarlo, vamos capítulo 4, verso 20 y continuaremos en este apasionante estudio de la vida de Éxodo en la historia de Moisés. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el tiempo de estudio bíblico. Gracias por sus mensajes. Shalom, un muy buen día y bendiciones.